a orientar ese conocimiento, vamos a canalizar de la mejor manera el conocimiento. Y con ello, sí, con estas orientaciones generales que no están por demás, vamos ya a adentrarnos en el estudio de la unidad 1 de la asignatura. Esta unidad se denomina Estado y Administración Pública. Está destinada para ser estudiada en esta semana y en el transcurso de la otra. En esta semana vamos a estudiar sus primeros 6 apartados, ¿sí? Debemos de comprender, sí, que de entrada, ¿no? Podemos visualizar un término que es el Estado, por ahí otro término que es administración pública, pero a estos términos también se van a unir otros como por ejemplo gobierno, se va a unir otro que es derecho administrativo. Y tener siempre presente que el común de la gente me confunde gobierno, Estado, administración pública, como que si fueran términos sinónimos, ¿sí? Como que todos significaran lo mismo. Pero en realidad no es así. La confusión surge porque en la práctica todos estos términos se relacionan, se vinculan, van de la mano, no se sueltan. Entonces, es importante, si queremos hablar de derecho administrativo, primeramente comprender cuál es el objeto de estudio del derecho administrativo. Ustedes han visto y han tenido la oportunidad en esta semana de revisar el texto básico, la guía didáctica, y ven que yo no empiezo con una primera unidad que diga el derecho administrativo, definición, clasificación y elementos, etcétera, etcétera. No, muy por el contrario, empiezo con la figura del Estado, comprendiendo algunos elementos, vamos al gobierno, luego pasamos a la administración pública, porque debemos tener presente, ¿sí? Que el derecho administrativo ayuda a lo que es la construcción del Estado, principalmente de lo que es la administración pública, ¿sí? Debemos de entender que el objeto de estudio del derecho administrativo es la administración pública. Entonces no podemos primero definir, ¿no es cierto?, la ciencia que va a estudiar algo sin antes no haber estudiado el objeto de estudio, por simple lógica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no nos lavamos la boca y vamos a almorzar. Primero almorzamos y luego nos lavamos la boca. Es un ejercicio lógico que tiene coherencia y quizás esa analogía también nosotros la podamos aplicar aquí o la podemos aplicar aquí en el sentido de que primeramente necesitamos conocer el objeto de estudio y luego sí ya ahondar en nuestra ciencia. Obviamente, el primer término que nosotros tenemos aquí es la figura del Estado. En la guía didáctica, en el texto básico, van a encontrar ustedes algunas definiciones, tanto clásicas, aquellas en donde vamos a encontrarnos elementos que nosotros hemos venido repitiendo desde el jardín de infantes, desde que a nosotros nos han enseñado sobre lo que es Estado. Lo hemos venido repitiendo en el colegio, pero encontramos también otras perspectivas de la figura del Estado contemporáneas, modernas, y que también es necesario conocerlas, tener una concepción madura de lo que es el Estado y también sobre todo desde la perspectiva jurídica, no jurídica, de lo que es el Estado. A mí me agrada mucho, de todas estas definiciones, me agrada mucho la definición del profesor Efraín Pérez, profesor ecuatoriano. Él, como ustedes pueden ver en la lámina, él me señala que actualmente el Estado, dice, es la estructura de un poder originario que se ejerce en sus órganos conforme al derecho sobre los habitantes de un territorio determinado. Sus finalidades son, con variados énfasis en los diferentes países, el desarrollo humano sustentable y la aplicación de la justicia económica y social, pero de hecho sus fuerzas se han visto copadas en el combate de las crisis. Yo creo que esta es una definición que me conlleva elementos clásicos, me conlleva elementos modernos, contemporáneos también, y obviamente es una definición aterrizada en la realidad en la cual el Ecuador y Latinoamérica se desenvuelven, ¿sí? No hay que ser ajenos también, la teoría no tiene que ser ajena a esa realidad. Vamos a explicar esta definición. Me dice que el Estado es la estructura de un poder originario, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que el Estado está establecido
bajo una estructura o que el Estado tiene una estructura, pero que esta estructura está fundamentada o está basada en un poder originario. Ese poder originario lo conforma o está marcado en lo que es nuestra Constitución de la República, que es la partida de nacimiento, llamémosle así, del Estado ecuatoriano, o es la cédula de identidad, es esa carta de presentación tanto al interior como al exterior, para tener ese reconocimiento internacional y ese reconocimiento también frente hacia otros o frente a otros estados. Entonces debemos de entender, ¿sí? Que el Estado no es que aparece por pura gana, ¿no? Por un grupo de personas que se han organizado, no. Hoy en día obedece a que la figura del Estado está estructurada o está basada en lo que está contenido en la Constitución. La Constitución me dice cómo va a ser el Estado, en cuántas funciones se va a dividir, qué va a ser cada función. ¿Por qué? Porque obviamente este poder originario se ejerce en sus órganos conforme a derechos. ¿O qué quiere decir? Que cada una de estos órganos, llamémosle también funciones del Estado, va a obrar apegado a derecho, apegado a lo que está en la Constitución, apegado a lo que está establecido en la ley. Y aquí aparece pues otro elemento muy indispensable dentro de lo que son las concepciones modernas, que es el principio de legalidad, pero que nosotros hoy en día lo conocemos como bajo el nombre de principio de legalidad o de juridicidad, que lo tenemos en la Constitución de la República y también lo tenemos como un principio en el Código Orgánico Administrativo. Y obviamente estos órganos o las funciones del Estado o la administración pública, porque también cuando se refiere a órganos me habla de la administración pública, quiere decir que nadie queda exento de actuar fuera de la ley. Todos deben de hacerlo apegado a derecho, apegado a la Constitución, apegado a la ley. Pero ¿qué pasa? Estos órganos no ejercen estos derechos, estas competencias, estas obligaciones, estas atribuciones sobre los habitantes de un territorio determinado. ¿Eso qué me implica? Que este poder originario que está en la Constitución, que me dice cómo debe de ser el Estado, lo coloca, ¿no? Coloca todas las funciones del Estado al servicio de las personas que habitan en un territorio determinado, en este caso, pues, el Ecuador. Vemos aquí también cómo nos encontramos con elementos tradicionales de la definición de Estado al hablar de habitantes, de hablar de territorio, ¿sí? Hablar de una organización. Y luego de ello tenemos el tema de las finalidades, ¿sí? Básicamente hoy en día podemos ver cómo juega mucho el tema del desarrollo humano sostenible a nivel de mejorar las condiciones, la calidad de vida de las personas. En este punto también han jugado un rol muy importante los derechos humanos, han sido claves también para ir madurando el alcance que debe tener el Estado frente a las personas y también lo que es esta aplicación de la justicia económica y social para mejorar estas condiciones de vida. Pero obviamente, nosotros en nuestro país debemos de entender, ¿no? Este desarrollo humano sostenible o sustentable, esta justicia económica e inclusive social, debemos de entenderla que está enmarcada dentro de lo que conocemos como el buen vivir, ¿sí? Esa es nuestra meta. Y el buen vivir no es nada más ni nada menos que garantizar ciertas condiciones mínimas de calidad de vida para que una persona pueda ejercer con total libertad sus derechos y sus obligaciones. Eso es lo que busca todo el buen vivir, pero se concentra sobre todo en un valor superior que es la dignidad de la persona, ¿sí? La dignidad de la persona tiene que ser vista como el fin último del derecho, ¿sí? La ley, debemos de entender y quitarnos ese criterio errado de que la ley es el fin del derecho, no. La dignidad de la persona es el fin del derecho y de todas las clases de derecho que hay, ¿sí? La ley simplemente va a ser un medio que me va a permitir materializar y hacer real o hacer efectivos los derechos de las personas. Y nunca cometan el error de señalar, de decir, la ley es el fin del derecho. No, es un criterio equivocado, es un criterio erróneo. Debemos de entender que la ley es un medio
para alcanzar el derecho, para alcanzar las finalidades que el derecho persigue. Y hoy en día lo que queremos bajo la estructura que vivimos, constitucional, queremos alcanzar ese buen vivir, queremos alcanzar esa dignidad de la persona, queremos ir al rescate de esa dignidad de la persona. Pero no, yo no les voy a venir con un discurso quizás que los pretende engañar, porque me van a decir, sí, es muy bonito todo lo que el profesor nos cuenta y está bien, le apoyamos 100%, pero eso en la práctica no se da. Sí, es necesario está allí, sí, todo para alcanzar todos los mecanismos, todo lo que queremos alcanzar con el buen vivir, todo está allí dado, las normas están dadas. Simplemente nosotros es necesario empezar a activarlas, de empoderarnos también de nuestros derechos, de reclamar nuestros derechos, de tener una voz y obviamente hacernos sentir como personas, como parte, ¿no? de ese Estado y como un elemento vivo e importante del Estado. ¿Qué es lo que nos frena? Y aquí comparto plenamente con lo que dice el doctor Efraín Pérez. Es el tema de que a pesar de que tenemos estas buenas intenciones de lograr este buen vivir, de querer alcanzar esas condiciones de esa calidad de vida, rescatar la dignidad humana, pero lastimosamente nuestra realidad política, social, económica, se ha visto inmersa en lo que son constantes crisis. Crisis de diferentes tipos según la realidad. Crisis política, crisis en cuanto a lo que son actos de corrupción, crisis sociales, crisis políticas, económicas, inclusive hemos vivido. Entonces, más nos hemos concentrado en atender esas crisis, en tratar de salir de las crisis, que verdaderamente encerrar lo que son esa brecha, esa gran brecha social que a nosotros nos separa y distingue entre ricos, entre personas de mediana condición económica y personas pobres, ¿sí? Lastimosamente no nos hemos enfocado en atacar el mal, simplemente hemos atacado los efectos de ese mal. Hoy en día estamos viviendo esta crisis sanitaria, ¿no? Una realidad más para demostrar que lo que dice el profesor Pérez es verdad. Estamos más ocupados en querer paliar esta crisis, de alguna manera evitar muchas cosas, pero no nos hemos dado cuenta que quizás si acortamos esas brechas sociales que nos separan, obviamente el impacto de todas estas crisis fuera cada vez menor, porque al ir cerrando estas brechas que nos dividen, iríamos generando eh, trabajo, iríamos generando alternativas para poder llegar a toda la población. Miren, es impensable, ¿no? Que dentro de las mismas ciudades haya cinturones de miseria, haya barrios en donde no llega los servicios básicos, el alcantarillado, la luz, las telecomunicaciones, el agua, elementos que son tan esenciales y que están declarados, el agua sobre todo, como derecho humano, el acceso al servicio de agua potable, declarado inclusive internacionalmente por convenios internacionales como un derecho importante para la persona, esencial para la vida. Entonces, esas son cosas que nos dejan pensando. Este, a nivel de la parte rural, no se cuentan con carreteras para que la gente que vive en el campo también se desarrolle, progrese, saque sus productos. No cuentan tampoco con algunos servicios básicos. Habrá unos que sí podrá llevarse, otros no, por las condiciones en donde se vive y en las cuales, o sea, geográficas también ellos se encuentran. Pero miren, esas son esas brechas enormes que vamos teniendo. Ciudades en donde tenemos explotación minera, petrolera, en fin, etcétera. Ciudades que deberían estar atendidas de maravilla y deberían de tener, ser un ejemplo para el resto del país. Lastimosamente es un contraste entre la riqueza y la pobreza. Y lo vivimos así. Hay que reflexionar también, tenemos que tener esa capacidad de reflexión, no solamente quedarnos en la teoría, quedarnos en decir, son bonitas estas palabras, es necesario recuperar también como estudiantes y como futuros profesionales en derecho esa capacidad crítica que le debe de distinguir a todo abogado. Entonces, miren, si no cortamos esas brechas,
¿sí? Si no acortamos esas brechas, lastimosamente no vamos a poder mejorar, no vamos a poder prosperar. Tengamos en cuenta, ¿sí? Que la administración pública y el Estado como tal está llamado a cortar esas brechas y yo creo que atendiendo a eso podremos superar cualquier crisis que nos pueda venir a futuro. No sé, Moraima, hasta aquí, en este punto, si desea tal vez intervenir o señalar algún aspecto que considere relevante. Yo cedo la palabra también. No, hasta el momento está muy claro, la verdad es muy interesante el tema del el Estado, las generalidades, las funciones, entonces sí, sí es interesante este tema y me parece importante empezar analizando ciertos conceptos y definiciones que luego nos van a ayudar a entender el componente. Sí, correcto. En realidad viene a ser así. Tenemos que entender y comprender. Yo tenía un profesor español fallecido y él siempre decía, cuando querramos estudiar algo, entendamos primeramente su definición, hacia dónde nos quiere llevar para poder desde allí desarrollar, reinterpretar todas las cosas que nosotros tenemos en la cabeza. Y es un buen ejercicio el acudir a las definiciones, comprenderlas, entenderlas y desde allí presentar mejoras en todas ellas. Yo creo que es algo que también se cumple en la realidad como tal. Pero bueno, tenemos que enfocarnos aquí también en el hecho de que el Estado posee ciertos elementos y que, claro, vamos a tener definiciones tradicionales que están enfocadas más desde una perspectiva sociológica. Lo que nosotros hemos aprendido está basado desde perspectivas sociológicas, en donde se nos ha insertado mucho el tema de el Estado no es un conjunto de personas o es una población que vive en un territorio, que posee un gobierno, que busca el bien común y que obviamente este Estado goza de una soberanía. Esos han sido los elementos que a nosotros nos han enseñado toda la vida, pero ya queriéndolos ver desde una perspectiva madura, desde un enfoque también del derecho administrativo, esta definición se queda corta, en realidad, porque debemos de entender, y esto nos lo traen ya las definiciones contemporáneas de Estado, es de que quizás hoy en día el Estado se asienta sobre, sin dejar de lado, obviamente, estos elementos tradicionales, se cimenta sobre 4 puntos que son muy importantes. El primero de ellos, el sometimiento del poder público al derecho, que no es nada más ni nada menos que el principio de legalidad o el principio de juridicidad. ¿Sí? El hecho de que las autoridades, funcionarios, servidores públicos actúen apegados a lo que me señala en la Constitución y la ley. ¿Esto con qué? Con la finalidad de evitar que existan abusos o arbitrariedades por parte de ellos. Entonces, todas sus actuaciones obligadamente van a ser apegadas a derecho. Otra situación es de que aparece este poder originario o este poder constituyente originario. El hecho de poseer, de tener una constitución y que sea esta constitución la que marque la estructura y que organice obviamente todo lo que son las funciones del Estado y distribuya también adecuadamente el poder del Estado entre sus diferentes funciones. Es muy importante este punto también. Y eso nos lo hace la Constitución, el hecho de poder gozar de este poder originario, de este poder constituyente que me permite estructurar, armar. Esto lo vamos a encontrar en la parte orgánica de la Constitución, que es en la cual estructura y organiza el Estado y sus funciones. Por otro lado, también vemos que eh, hay la articulación democrática de la sociedad en donde permite que las personas también podamos participar en las decisiones de la autoridad pública, en decisiones que a nosotros también nos afecten. Y hoy en día también esto viene derivado del hecho de que ha jugado también un rol muy importante los derechos humanos en este punto. No podemos dejarlos de lado en el sentido de que cada vez necesitamos, ¿no? Tenemos este monstruo grande de la corrupción que nos ha afectado. Y yo creo que esta articulación democrática de la sociedad permite también poner un freno
permite también que la ciudadanía pueda ser la principal fiscalizadora, los principales veedores, ¿no? De las actuaciones que realiza o que tiene o que realiza, ¿no? Una autoridad o un funcionario o un servidor público. Esta articulación democrática, claro, nosotros la canalizamos a través de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y ahí están las formas directas de participación y también las formas indirectas, en donde se hace o se enfoca mucho el principio de participación ciudadana, el principio de transparencia, el principio de actuar de manera ética por parte de los servidores públicos, pero sobre todo ingresar nosotros también en este campo de la gobernabilidad y sobre todo en la gobernanza, que la ciudadanía, que las personas también participemos en la toma de decisiones y que sean trascendentales para nosotros. Y si la autoridad no cumple o hace oídos sordos o no ejecuta, también hay esos medios para revocar el mandato. Miren, nosotros tenemos todos, yo creo que no tenemos nada suelto y más bien tenemos todos los medios para tener aquí una participación activa en lo que son las decisiones del poder público, en el tema de poder fiscalizar, en el tema de crear organizaciones ciudadanas, civiles, de veeduría ciudadana, de participación ciudadana, que hacen muy bien en actuar. Lo que quizás el error que puedan tener algunas de ellas es de que no hacen masiva o no difunden fuertemente las eh, los estudios, las vedurías que ellos realizan y que sí son de importancia y que es importante que también nosotros las conozcamos. Entonces esto también lo encontramos, también lo vemos en un estado actual, esa articulación democrática. Y finalmente tenemos ya lo que es esta perspectiva social. La perspectiva social es importante porque vincula mucho el tema del Estado como prestador de servicios, ¿sí? Debemos de entender esto, de que el Estado también es un prestador de servicios. Eh, y desde esa perspectiva también debe de cubrir las necesidades, los requerimientos colectivos generales que tiene la población y obviamente tendrá ese enfoque, tendrá esa perspectiva social para poder atender esas necesidades, esos requerimientos de la ciudadanía. Bueno, aquí también en el segundo apartado de esta unidad se enfoca en lo que es la evolución del Estado. Pero hago este recorrido histórico y a pesar de que ustedes también ya lo estudiaron en su momento en Derecho Constitucional, saben cuántos tipos de Estado, la clasificación de los estados que ha habido, pero a mí me interesa mucho para poder empatar lo que es el tema de la evolución del Estado, el tema del gobierno, el tema de la administración pública, el tema también del aparecimiento del derecho administrativo. Entonces eso no lo vamos a poder dejar de lado. ¿Sí? Es necesario comprender que hay un punto de irrupción o hay un punto de quiebre en donde las cosas empiezan a cambiar. Y es importante conocerlo. Ustedes recordarán que en el Estado absolutista es el rey el que concentra todo el poder. Todo el poder está concentrado en una sola persona que es la que decide, que es la que manda, que es la que ordena. Con con este acontecimiento histórico de la Revolución Francesa, se dio un quiebre, ¿no? Pasamos de ese Estado absolutista a un Estado de derecho. Pero este Estado de derecho o también Estado moderno, como se lo conoce, me viene implicado con ciertas características. La primera de ellas, pues, es esa separación de poderes para evitar la concentración de los mismos en manos de una sola persona. Y aparece, obviamente, esta clasificación tripartita de las funciones del Estado, función legislativa, ejecutiva y judicial. Tenemos eso por un lado. Aparece también el principio de legalidad en sus primeras formas, en que, claro, no vamos a dejar, ya que hemos dividido el poder, no vamos a dejar que las autoridades hagan lo que les dé la gana, vamos a limitar, ¿sí? Sus actuaciones únicamente a lo que está apegado a la norma. Se da también otro elemento interesante y es que también nacen los derechos humanos. Claro, en ese tiempo la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano o del Ser Humano. Aparecen, miren, los derechos humanos unidos
a lo que es este Estado moderno, Estado nuevo, y yo creo que de ahí tampoco no se separa, siempre van a estar vinculados y presentes. Aparece ya de una mejor manera el tema de estos órganos, de esta estructura, para que el Estado pueda cumplir sus finalidades, y aparece ya la figura de la administración pública. Esto no quiere decir que en el Estado absolutista también haya estado organizado de alguna manera, pero no en la forma en cómo se va a organizar en años posteriores a la Revolución Francesa, en donde ya vamos teniendo una administración pública más sólida, esta administración pública se va consolidando, y obviamente también aquí, para poder normar todas estas actividades, las funciones del Estado, el principio de legalidad, poder regular la administración pública, pues también aparece el derecho administrativo como ciencia, ¿sí? Aparece el derecho administrativo como ciencia, y gracias al Consejo de Estado francés, nosotros debemos el aparecimiento, el surgimiento de esta rama del derecho. Ellos fueron quienes con su jurisprudencia fueron creando una serie de instituciones para poder darle forma al Estado, para poder darle forma a la administración pública, para poder operar y para poder trabajar y cumplir también sus finalidades. Entonces, miren cómo es importante también conocer esta evolución y ver cómo esa irrupción, ese quiebre del Estado absolutista al Estado de Derecho trajo aparejado cosas y elementos que son muy importantes dentro de nuestra asignatura como tal. Luego, una vez que ya se asienta, ¿no? ese Estado de Derecho, empieza en cambio una nueva evolución hacia lo que es el Estado social de derecho. Estado social de derecho en donde ya empiezan a surgir los derechos sociales, los derechos colectivos de las personas, ¿verdad? Ya empiezan a aparecer esas necesidades generales. Es necesario ya dotar, construir escuelas, es necesario construir carreteras, medios de comunicación, puertos, hacer infraestructura en cuanto a la salud, obras en torno a las ciudades. Y ahí es donde ya aparecen los servicios públicos, ¿verdad? Y desde allí también el hecho de que a través de ellos poder garantizar los derechos de las personas, y entramos en este estado social y democrático de derecho, ¿no? Nosotros también elegimos a nuestras autoridades. Desde el Estado de Derecho se lo hace. Pero ello no ha quedado allí. O sea, ¿qué es lo que ocurre con todas estas figuras del Estado, ¿no? Es de que siempre se lo vio al Estado como un todopoderoso, intocable, imposible, infranqueable. Quizás la figura del Estado aquí se colocó, se metió en su propia burbuja, y el Estado era todopoderoso, ¿no? Y todo venía directamente desde el Estado, ¿no? En el Estado de Derecho, en el Estado social de Derecho, es el Estado quien quizás ocupa el centro de la Constitución para poder trabajar y para poder garantizar los derechos de las personas. Pero ¿qué pasa? El Estado estaba en el centro, pero la persona estaba en las afueras, ¿sí? Y el Estado, como sea, según sus capacidades, iba cumpliendo o no los derechos de la persona. Básicamente, habían derechos que quedaban en papel, como algunos que todavía los vivimos hoy en día. Pero ¿qué ocurre ya cuando nos adentramos en un Estado constitucional de derecho? Que también debemos de ser muy analíticos en esta parte. Toda esta concepción del Estado poderoso, potente, intocable, infranqueable, cambia, ¿sí? Cambia y nos dice, no, ahora la persona es el centro de todos, el centro de derechos, es el portador de todos los derechos, de todas sus garantías, de todas sus obligaciones, y el Estado dejó de ser esa figura intocable, todopoderosa, y se coloca al servicio de la ciudadanía, al servicio de las personas. Se coloca en una posición de servicio, ¿sí? Y esto es algo que todavía en nuestro país, a pesar de que desde el 2008 somos un Estado constitucional de derechos, aún no podemos cambiar ese chip, no podemos cambiar esa mentalidad. Todo el mundo sigue pensando y sigue reflexionando en torno a ese Estado todopoderoso, omnipotente, pero no se han dado cuenta que eso ya no sirve, ¿sí? Que que esas concepciones mentales que se tenían ya no sirven, ya no caben en nuestro estado actual.
Sí, obviamente tenemos un artículo que es el artículo 227 de la Constitución, en donde me dice la administración pública y por ende, claro, el Estado constituye un servicio a la colectividad. Y esto, ¿sí? Este apartado cambia toda esa conceptualización que se tenía del Estado. Entonces, hoy en día debemos de entender que el Estado, en verdad, eh, está para servir a la persona, está para materializar sus derechos, está para garantizar sus derechos y obviamente no es el repartidor de, como lo señalaba, algún profesor lo señalaba, no es el que reparte miserias o el que continúa repartiendo miserias a las personas. No, muy por el contrario. Hoy en día el papel de la persona es muy importante. Por eso es que el otro punto que nosotros debemos de analizar, o el otro apartado que también se analiza en el texto básico, es el apartado del Estado constitucional de derechos. Sí, no me voy a enfocar en analizar cada una de las partes que esto conlleva. Ustedes ya lo han estudiado en Derecho Constitucional y este es un excelente momento para que vuelvan y recuerden todo ello. ¿A qué es lo que yo quiero llegar con todo esto? Es de que en el centro de todo, como ustedes pueden ver en la gráfica que está en la lámina, en el centro está la persona, está su dignidad. ¿Se acuerdan que yo al inicio de la clase hablábamos de la dignidad de la persona? Hablamos de ese buen vivir. El buen vivir no es nada más que la dignidad de la persona. Este es un valor superior del derecho. Ustedes estudian los principios, los valores en el campo de la filosofía. No sé si habrán tomado ya la materia, pero la dignidad de la persona por el tema de que los derechos humanos se han constitucionalizado, han entrado fuerte, han calado dentro de nuestra legislación, y los derechos humanos se enfocan siempre en la dignidad de la persona. Entonces hemos tomado eso, ¿sí? Lo hemos reproducido en nuestra Constitución y es por eso que la persona y su dignidad ocupan el centro de todo lo que es las relaciones jurídicas de hoy en día. Por eso, fuera de ese círculo, he colocado el tema de los derechos y garantías que tiene la persona. Pero más allá, en las afueras, está el Estado siendo ese escudo, siendo ese protector, siendo ese garante de esos derechos. Así es como así es como debemos concebir hoy en día el Estado constitucional de derechos, de que el Estado, en definitiva, y por eso coloco las líneas azules hacia abajo, partiendo del Estado, es en el sentido de que el Estado tiene que garantizar, ¿sí? A través de sus políticas públicas, a través de su normativa, permitir materializar los derechos de las personas para poder garantizarle su dignidad, para ir al rescate de su dignidad. Y quizás siempre voy a insistir en esto porque es la realidad, es lo que hemos declarado en nuestra Constitución y es hacia donde tenemos que caminar por encima del capricho de cualquier autoridad de turno, que se le pueda ocurrir cualquier cosa, alguna arbitrariedad, algún abuso de poder. Entonces, siempre tener presente ¿sí? Que hoy en día la persona es el centro de todo y su dignidad es la que nos interesa alcanzar, es la que queremos materializar. Queremos generar esas condiciones a través de estos derechos para que esta persona tenga una calidad de vida que le permita desenvolverse de la mejor manera y en libertad. Pero para ello, lógicamente, vamos a tener el poder del Estado. Y ya lo conversé también anteriormente. Debemos también comprender de que, si bien yo les decía, el Estado hoy en día no concentra el poder en una sola persona, al de menos en teoría, porque también vamos a darnos cuenta de que por el factor político puede ser que una bancada, ¿no? de un determinado partido político pueda tener cooptada todas las funciones del Estado y vivamos una especie de dictadura camuflada. Ojo que no estoy atacando a a ninguna autoridad, sino que es necesario también poder expresar esto, ¿sí?
de que podemos vivir dictaduras camufladas bajo la figura de la democracia, o que pueda ocurrir en algún momento que tengamos o que hayamos tenido todos los poderes concentrados en una persona. Pero si eso es lo que luchamos hace más de 200 años ya por frenar, por evitar, y a través de otros mecanismos no legales, la política me refiero, en cambio se pueden dar, pueden ocurrir. Pero debemos de entender, ¿sí? Quizás aquí viene esta reflexión de fondo, de que el poder del Estado siempre va a ser uno solo, siempre va a estar indivisible, pero es necesario distribuirlo entre varias autoridades para evitar esa concentración de poderes, ¿sí? Concentración de poderes que viene a ser completamente un mal a cualquier Estado. Entonces, ustedes van a ver que al vivir en democracia, el presidente puede ser de izquierda, pero el legislativo puede ser de derecha, la función judicial debe de mantenerse imparcial, la función electoral concentrarse a lo que es la función de lo que es los procesos electorales, la función de transparencia y control social debe de contar con personas de la sociedad civil dentro de su estructura, en su conformación, porque ellos son los que han estado atentos a todos estos procesos de veeduría, de fiscalización, de denunciar actos de corrupción, ¿sí? Y hay poderes que no tienen que ser o no deben de estar vinculados a partido político alguno. Sí, eso debemos de tenerlo muy en claro. Miren, nosotros tenemos esta función de transparencia y control social, una función que es sumamente importante, que si nosotros entendiéramos el sentido que tiene, sería interesante. No la podemos politizar porque ahí tiene que ir la ciudadanía. Ese es el espacio creado neta y exclusivamente para que la ciudadanía se exprese. ¿Sí? Eso tiene que estar lejos de cualquier situación política que pudiese haber. Y lo digo con la plena certeza y con la plena confianza. Entonces, miren, debemos de tener o debemos de aprender en nuestro país quizás a darle también equilibrio a las cosas y evitar, como les digo, esta concentración de poder. Para evitar esta concentración de poder es que debemos de darle un equilibrio a las cosas. Todo funciona de manera equilibrada, de tal forma que el Ejecutivo no mande en el Legislativo, ni el Legislativo mande en el Ejecutivo, ni el Judicial mande en los otros anteriores, ni el electoral tampoco tenga que ver con ellos, y darle esa libertad también plenamente a esa quinta función, que es la función de transparencia y control social. Entonces, debemos de comprender todo ello, ¿no? De que el poder del Estado es uno solo, pero está distribuido para evitar concentraciones de poder. A más de ello, nosotros tenemos principios como por ejemplo el de descentralización, el de desconcentración, que también me permite abrirme y distribuir también ese poder del Estado de una manera más amplia. Pero también tener presente, ¿sí?, que el poder del Estado es una potestad constitucional limitada, porque cada función va a ser lo que constitucional y legalmente le corresponde, ¿sí? Ahí hablamos de una potestad constitucional limitada y aquí aparece nuevamente el principio de legalidad, el principio de juridicidad, para someter a las autoridades a cumplir netamente lo que está establecido en la Constitución y la ley. Por eso también en el siguiente apartado hablo de que las decisiones de las autoridades deben estar sometidas a derecho, deben de estar sometidas al principio de legalidad, que viene a ser también el principio de oro o la regla de oro del derecho administrativo. Es una de las reglas más importantes que tiene el derecho administrativo para poder evitar cualquier abuso y ponerle freno a cualquier abuso del poder, ¿no? Y también termino, ¿no?, con esta frase que aquí es importante de que el derecho y el derecho administrativo en especial se convierte en ese freno del poder, ¿sí? Va a frenar enormemente y va a evitar estos abusos y arbitrariedades que cualquier autoridad pueda tener. Aquí lo que les digo es simplemente activar los mecanismos que tenemos para poder demostrar nuestro rechazo, nuestra inconformidad como ciudadanos frente a un determinado político. Aquí sí tenemos esos mecanismos, todas las cartas de juego están echadas, lo único que debemos de tener y nosotros como abogados también mantenernos firmes en
convicciones. Acuérdense que nosotros dentro de nuestro decálogo, nosotros no luchamos por la norma, nosotros luchamos por lograr justicia. Nosotros peleamos también por esos valores superiores. Hoy nuestra Carta Magna que nos dice, vamos a luchar por ese buen vivir, vamos a luchar por esa dignidad de la persona. Puede sonar un bonito discurso, pero hay que materializarlo, hay que hacer real, hay que crear esas condiciones. Cuando nosotros, a través del empoderamiento, logremos como sociedad decirle, a ver, a esta autoridad, usted se me está yendo, regrese nuevamente, si no, a su casa. Miren, nos falta todavía como ciudad, como ciudadanía, como personas, empoderarnos mucho, ¿sí? A pesar de que el término empoderar es una palabra fuerte. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua, tiene dos acepciones. El hecho de la primera de ella dice dotar, dar poder a la persona que no lo tiene, ¿sí? Esa es la primera concepción que se tiene sobre el empoderamiento, ¿sí? O darle también este poder a un grupo social desfavorecido, pero por otro lado también empoderar, ¿qué significa? Dar autoridad, dar influencia, dar conocimiento a una persona para lograr hacer algo. Yo creo que nosotros nos vamos bueno, vamos a tener ahí una lucha entre estas dos acepciones, porque claro, a quien no lo tiene le estamos dotando de ciertas capacidades, le estamos dotando de ciertos derechos o de ciertas características para que pueda obrar, para que pueda salir de esas necesidades que se tiene. Pero por otro lado también tenemos esa parte de dar conocimiento para poder hacer algo, para poder cambiar las realidades que vivimos hoy en día. Entonces esta palabra del empoderamiento es una palabra muy fuerte y también que hay que tener cuidado. ¿Sí? Que no se vaya o que no se vincule tampoco hacia lo político, porque el empoderamiento, especialmente el ciudadano, es para los ciudadanos y ahí no debe de haber tampoco una intromisión de ningún partido político. ¿Sí? Esto es algo propio para las personas, alejado de cualquier otro tipo de fanatismo que pudiera haber, ¿no? Especialmente el político. Entonces, podemos ver aquí cómo el derecho y el derecho administrativo en especial se convierten en un freno a ese poder para evitar abusos y arbitrariedades. Bueno, desde esa perspectiva, se nos acaba también de unir una compañera, Jessica, buenas tardes, bienvenida. Aquí, en un quinto punto dentro de la asignatura, nosotros vamos a encontrar lo que es las funciones del Estado. Aquí yo les quiero remitir directamente al texto básico, a la guía didáctica. En la guía didáctica hay unos enlaces que les va a llevar a los organigramas de cada una de ellas, para que aprendan cómo están estructuradas, cómo están organizadas. Pero nosotros debemos de entender, ¿sí? Que vamos a estar más familiarizados con la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque la función ejecutiva también es conocida con el nombre de función gubernativa. Y al ser la función gubernativa, me va a colocar a la administración pública, ¿sí? Bajo su mando. En pocas palabras, la función ejecutiva tiene a su cargo la administración pública y por ende, ¿verdad? Al ser la administración pública el objeto de estudio del derecho administrativo, ello que me va a implicar en que el derecho administrativo va a jugar un rol muy importante en la función ejecutiva, es donde más se va a desarrollar y en donde más se ha desarrollado, pero eso no quiere decir que las otras funciones también no necesiten del derecho administrativo en su parte administrativa, en la parte en donde tengan que organizar cada una de estas funciones, de darle una forma, de darle unos lineamientos, de darle una norma, para poder regularse de mejor manera y que de esta forma puedan cumplir pues las funciones que son propias de cada una de ellas, ¿sí? Entonces no olvidarnos esto jamás, porque independientemente de la función en la que ustedes se encuentren fuera del Ejecutivo, estas también tienen una parte administrativa en donde también se hace uso del derecho administrativo. Pero nosotros debemos de entender que es en la función ejecutiva en donde más se va a desarrollar el derecho administrativo
y donde más debemos también de estar familiarizados y debemos de comprender también esta estructura de la función ejecutiva. No sé, Moraima, Jessica, si hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta, algún interrogante para poder irla subsanando. No, la verdad de mi parte no tengo ninguna pregunta. Jessica, ¿alguna pregunta? Bueno, parece que por el momento no hay. Como les decía, nos centraremos más en lo que es la función ejecutiva, familiarícense más con ella para tener un panorama mucho más claro de cómo se estructura, cómo funciona, qué ministerios tiene, cuáles son sus entidades adscritas y todo ello. En el enlace que tienen en la guía didáctica van a poder acceder de mejor manera a este punto que yo les estoy mencionando. Y finalmente aterrizamos en el segundo término en el cual se confunde la gente cuando hacemos alusión al término gobierno. Bueno, aquí, para poder explicar esta parte, necesito del artículo 1 de la Constitución de la República y debemos de entender, ¿no? De que este artículo en su parte pertinente me dice de que el Ecuador se gobierna de manera descentralizada. Aparece el principio de descentralización aquí. ¿Y qué es lo que me implica ello? Es de que dentro de nuestro país, a más del gobierno central, van a existir otros niveles de gobierno que nosotros lo conocemos como gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte vemos, ¿no? Cómo el gobierno, vemos cómo existe un gobierno central, existe un gobierno provincial, existe un gobierno cantonal, existe un gobierno parroquial, ¿sí? No cito el gobierno regional porque eso solamente quedó en letra muerta. En la realidad no existe. También hay que ser muy conscientes de estas realidades, ¿sí? No existe el gobierno regional, no tenemos para qué citarlo, ¿sí? Algo que vamos ya, la Constitución lleva más de 10 años, creo que va para la Constitución va para sus 13 años ahora en este octubre, y no hemos visto señal alguna, ¿no? del gobierno regional, y creo que lo veremos en un largo tiempo, ¿no? Jugamos y ponemos todo en juego de lo que existe, de la realidad en que vivimos. Entonces, como les digo, bajo el principio de descentralización, nuestro país se gobierna de manera descentralizada, creando diferentes, además del gobierno central, creando diferentes niveles de gobierno que ya los hemos señalado y que obviamente están bajo el mando de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero, ¿qué debemos de entender por gobierno? Si bien ya conocemos, hay otra cosa muy importante también, al hablar de diferentes niveles de gobierno, también estamos hablando de diferentes niveles o de diferentes administraciones públicas. ¿Sí? Si bien el gobierno central tiene a su disposición la administración pública central, la administración pública tiene, los gobiernos autónomos descentralizados tienen su propia administración pública para poder desarrollar sus competencias, sus actividades. Obviamente vemos cómo aquí aparece, ¿no? Esa relación, gobierno con la administración pública, Estado o el gobierno con el tema de la administración pública. Y en ese sentido, pues vamos también a entender que debemos aterrizar en una definición de gobierno. Esta definición de gobierno me parece acertada, aquella que señala el profesor pues, Juliela Montaneri, que ustedes también la tienen en su texto básico, en donde me habla de que es necesario, ¿no? De que quien esté como autoridad tenga esa capacidad, ¿sí? Que quien esté frente a un órgano, que esté frente al Estado, que esté frente a un gobierno autónomo descentralizado, tenga, ¿no? Reconocida esa capacidad de liderazgo político para poder generar acciones de índole pública, ¿sí? Es decir, que autoridad no puede ser cualquiera, sino aquella
que goza de esa capacidad de liderazgo, de ese liderazgo político que se necesita para estar al frente de las instituciones públicas y entidades, y que obviamente ponga en marcha acciones que vayan a beneficiar a las personas. ¿Esto a través de qué? A través de los planes de gobierno. Cada gobierno, sea de derecha o de izquierda, debe de tener presente que la Constitución persigue el buen vivir. Y cada uno de ellos, según su ideología, según su tendencia, van a canalizar todas las políticas públicas, todo el accionar público que señala esta definición, lo van a canalizar a alcanzar ese buen vivir. ¿Sí? Vemos que en el gobierno de Correa hablábamos del Plan Nacional del Buen Vivir. Con el gobierno actual hablamos de un plan toda la vida. Y obviamente ese es el plan de gobierno que tienen estas autoridades para alcanzar el buen vivir. No podemos ser ajenos en querer lograr otras metas cuando la Constitución nos señala plenamente que debemos de lograr el buen vivir. Entonces aquí es el liderazgo político unido a ese plan de gobierno, se enfoca para poder alcanzar ese buen vivir, pero ese plan de gobierno, para hacerlo realidad, también necesita ejecutarse por medio de la administración pública, y también se necesita de unas normas de derecho administrativo para poder cumplirlo y poder obviamente llegar a esa meta que nosotros queremos, que es el buen vivir. Aquí también entendemos, ¿no?, que esa relación íntima que tiene el gobierno con la administración pública, porque la parte final de esta definición dice que el gobierno, ¿sí?, pone inmediatamente bajo su dirección a la administración pública, y que la administración pública viene a ser el aparato organizativo sustancial del Estado, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Estado funciona a través de la administración pública, de esta compleja superestructura, y cumple sus finalidades a través de ella. Entonces, miren cómo aparece también esta trilogía: Estado, gobierno, administración pública. Aparece también el tema del derecho administrativo, pero debemos comprender, ¿sí?, de que la administración pública siempre va a estar a la orden del gobierno de turno. Por eso los gobiernos van a poder cambiar, serán de diferente tendencia e ideología política, pero la administración pública siempre va a ser la misma. No va a cambiar porque tiene sus normas establecidas, dadas, ¿no? Esa es es esa compleja superestructura que mueve los engranajes del Estado como tal. Entonces, como podemos ver, el término Estado es uno, el término gobierno es otro, y el término administración pública, que lo veremos la otra semana, será completamente otro distinto. Pero llegamos a esa conclusión de que todos ellos se necesitan en la práctica, funcionan y operan paralelamente, se dan la mano, se apoyan, ¿sí? Si bien son términos diferentes, pero tienen un contexto muy unido, ¿no? Trabajan en un mismo contexto. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Hasta aquí mi intervención. Espero no haberles cansado. Me preocupa el tema de que a veces hablo demasiado. Yo quisiera en este punto escucharles a ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estoy a la orden para absolverla. Jessica, Moraima, ¿alguna pregunta al respecto? No, ninguna pregunta. Supongo que este video va a estar cargado en la plataforma, ¿verdad? Sí, también lo vamos a dejar inmediatamente de aquí. Pasarán unos minutos y yo recibiré un correo y el video va a quedar cargado como la clase de esta semana. Pero espero también poder ir interactuando según también avancen las semanas, podamos ir interactuando, podamos ir conversando, que no hable solamente yo, sino también intervengan ustedes con sus puntos de vista. Ujú. Jessica, ¿alguna pregunta? No, profesor, gracias.
Ujú, perfecto. Bueno, yo creo que hasta aquí también llegamos con la clase de hoy. Yo les quiero motivar a todas ustedes para que, y a todos ustedes también, para que semana a semana vayan estudiando, sean esos artífices de sus estudios. Quiero que sean abogados de calidad, que tengan ese alto sentido moral, ético, sean buenos ciudadanos, buenos profesionales y aportemos significativamente a nuestra sociedad que hoy en día lo necesita. Vemos cómo la corrupción, como señalaba, campea a sus anchas. No podemos dejar que la corrupción pues nos gane esta batalla. Tenemos que convertirnos también en agentes de cambio. Tenemos que aprender a vivir en esta resiliencia. Tenemos que aprender a vivir con esas adversidades y yo creo que poco a poco también lo vamos a ir logrando. Que estas clases a ustedes les sirvan no tanto para despejar dudas, inquietudes, sino más bien para quedarnos con interrogantes. La interrogante del día de hoy es cómo podría aportar yo o cómo aporto yo para ser un agente de cambio dentro de la realidad en la cual me desenvuelvo, entendiendo y comprendiendo cuáles son esas finalidades que persigue el Estado, que en definitiva viene a ser la dignidad de la persona como valor superior del derecho, eh, como esa finalidad última que tiene cualquier tipo de derecho hoy en día comprender también esa evolución del Estado y el rol que también ha jugado elementos como el principio de legalidad, la separación de poderes, el nacimiento de los derechos humanos, del derecho administrativo, de la administración pública y entender que en el gobierno deben de estar aquellas personas que son aptas, que tengan ese liderazgo político, que tengan un plan de gobierno pegado a la realidad con metas claras a corto, mediano largo plazo que que permita obviamente alcanzar ese buen vivir. Yo creo que este ejercicio nos va también a permitir cuestionarnos y también avanzar y construir ese cambio que nosotros queremos. Yo les agradezco a Jessica Moraima por acompañarme en esta oportunidad, por haber humanizado esta clase, el hecho de no poder sentirme solo en esta ocasión. Y yo creo que nos seguiremos viendo en posteriores oportunidades. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan una excelente semana. Un abrazo a la distancia y a seguirnos cuidando. Muchas gracias, estimado docente. A la orden. Muchas gracias, profesor. Que tenga buena tarde. De igual manera, Jessica, un gusto. Eh, que tengan todos ustedes una excelente tarde. Hasta la próxima semana.